Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy el escenario 3 de la campaña de Motivos Siniestros. Tenemos aquí a Misterio, uno de los villanos que más tengo ganas de probar y de jugar. Vamos a leer primero el cómic, nos ponemos en situación. Acabamos de vencer en la azotea de Oscorp a Venom y nos dice: ¿de qué vas, Eddie? Dice Miles, ¿tú también te has compinchado con Osborn? ¿Con Osborn? No, odiamos a Osborn por lo que nos hizo. Creímos que os enviaba él. ¿Creías que estábamos con Osborn? Eres más tonto que el hombre arena. ¿Qué te hizo Osborn, Veneno? Nos capturó. Usó un dispositivo para arrancarnos partes del simbionte y fabricarse un traje simbiótico con ellas. Jodido. Osborn ya es lo bastante malo sin un simbionte loco pegado, sin ofender. Veneno, ayúdanos a dar con Osborn. Por poco que nos traguemos, estaremos de acuerdo en que Osborn es mucho peor. Pero no nos comprometemos a no aplastaros en cuanto acabemos con Osborn. Genial, porque nosotros tampoco. Y entran por fin en las instalaciones de Oscorp y ya empezamos a ver el humito y los espejos y los reflejos. Y tenemos aquí al señor Misterio, uno de mis villanos favoritos, porque vence con la imaginación, y es algo que me encanta. En el interior del edificio de Oscorp, un laberinto de espejos y fobias ilusorias entorpece vuestro avance, confundiendo vuestros sentidos y obligándoos a abriros paso luchando a través de una interminable horda de alucinaciones. Las ilusiones comienzan a distorsionar vuestra percepción de la realidad, desdibujando la barrera que separa vuestra mente racional y consciente de un torrente subliminal de vuestros temores más arraigados. Vale, pues empezamos. Preparación de la partida. Ponemos a Venom, el aliado. Ponemos el entorno clamor popular, siguen ardiendo las calles, pero ¿qué les habremos hecho nosotros? Campaña de difamación, hay que añadirla al mazo de encuentros. Y el accesorio, no hay traición sin castigo, que aparece aquí, no la he leído, pero aparece aquí la ilustración de Venom. Tengo miedo de que nos ponga a Venom en contra, yo os lo digo ahora. Y campaña de servicios comunitarios, vale, hay que coger uno al azar. Con Miles empiezan las diferencias entre escenarios con respecto a Gwen, ¿vale? Porque nosotros hemos vencido Rescate entre los escombros, entonces esto se anota en la hoja de la campaña, no cuenta ahora, solo tenemos 4. Vamos a tirar un dado y la 6 no vale. Tiene que ser del 1 al 4, el 5 tampoco. La 3, secuaces atracadores. Vale, pues esto se añade. Vamos a quitar esto de por aquí. Vamos a apartar también el rescate entre escombros. Dadme un hueco por aquí. Por cierto, he pensado en añadir algunos cambios a Miles, pero realmente no se me ocurría nada excesivamente imaginativo, ¿no? Al final serían cartas como Shield, como Pájaro Burlón, como Nick Fury, dos recursos dobles de básicas porque tiene bastante carta básica cara. Bueno, al final no me parece muy interesante y voy a seguir con el precon, ¿vale? De todas formas, os traeré en su momento un deck con Miles muy potente, que ya se me están ocurriendo ideas, pero tendría que cambiar el aspecto a lo mejor, o cambiar lo de Shield, quitar Shield y jugar más a otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, como es demasiado cambio, prefiero jugar con estas cartas nuevas y seguir probándolas. Vale, servicios comunitarios hecho, y ahora completamos las instrucciones. Nos vamos a ir a la parte de medidor de reputación. Seguimos, entiendo, con el rastrador de muñeca. Sí, porque decía que esto aguantemos toda la partida, toda la campaña con él. Nos vamos a ir hasta el punto 11, ¿vale? Porque hicimos 6 puntos con Miles. Entonces, cada jugador elige esto. Me parece una parida. Sinceramente, no lo voy ni a hacer. Coger 3 cartas de un aspecto distinto con el mismo nombre y meterlas en el deck. Es que ni me apetece, lo siento. Es el medidor de reputación de momento me está pareciendo lo más flojo de la campaña. Hay que coger la tecnología de Osborn que hemos apuntado y ponerla. Hay que colocar una amenaza y, si en el orden de jugadores se debe buscar un esbirro al mazo de la pelea de descartes de encuentros, ponerlo en juego. Vale, pues vamos a buscar un esbirro. Y aquí hay dos opciones, por lo que estoy viendo. Uno es el doble malvado y el otro es la aparición omnipresente. El doble malvado son 5 de vida, ¿eh? Y sé que una aparición omnipresente hay que ponérsela ya por la preparación. Voy a coger el doble malvado, gente. Porque tiene una... La aparición omnipresente ya sería meternos 2 cartas aquí, en el deck. Cuando se derrote esta carta, si se ha derrotado un esbirro infligiéndose daño sobrante, el jugador que lo ha derrotado coge la primera carta del mazo de encuentros y la añade a su mazo y lo baraja.
No sé. Y teniendo a Venom, podemos quitarnos esto de encima. Y no me parece tan grave. Aunque este señor nos pegue de 1. Vamos a coger estos dos y vamos a barajar. Y os leo Laberinto de Espejos de Misterio. En cada recodo del camino aparecen innumerables copias vuestras. Los cristales rotos se vuelven a recomponer, y pese a todos vuestros intentos por buscar la salida del laberinto, solo conseguís adentraros aún más en él. Tal vez el único modo de escapar sea derrotar a Misterio. Introducción obligada. Cuando vayas a robar o descartar una carta de encuentros de tu mazo, quédatela como carta de encuentro boca abajo. Roba una carta. Vale. Creo que lo más difícil a nivel de reglas es la respuesta obligada de Misterio. Que si es carta de aumento con el tema de ilusión, hay que colocarla en tu pila de descartes. Y a veces se nos puede escapar esa opción, pero bueno. Esto empieza con 3 de amenaza. Son 2 más lo que nos marca el medidor de reputación. Y vamos a retirar esto. Yo os digo, las ventajas que nos están dando como reputación no me están gustando nada. Me parece una parida, sinceramente, hablando mal y rápido. No sé. Hay gente que, por ejemplo, no le gustó nada el mercado de los más buscados. Yo prefiero 1000 veces, pero 1000 veces, que en base a los puntos que hay yo me pueda buscar las cartas que me interesan, que tener que buscar al azar, luego de entre el azar coger una. No, no me gusta. Me parece lo más flojo de la campaña hasta ahora. Y lo más interesante, los villanos, realmente. Cortamos, bueno, los personajes, porque los héroes también me están gustando. Y vamos a robar 6 cartas, perdón, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y, como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos allá con Miles Morales, ya sabéis que estamos turnándonos. Primero Miles, luego Gwen. Vale, doble vida, no me interesa. Intervención de Shield, no me interesa. Dundunduga no me interesa, pero qué mano más asquerosa, por favor. Es que... Nah, robamos. 1, 2, 3, 4, 5 y empezamos el turno. Vale. Por una vamos a bajar mecanismo de defensa. Vamos a pegar de 2 al doble malvado. De 3 con Venom. El doble cae derrotado. Quitamos un contador de aquí. Ponemos daño derivado en Venom. Y hacemos el mecanismo de defensa. Después de que tu héroe use un atributo básico, hace el camuflaje arácnido. Nos ponemos estado duro y confundimos a un enemigo, que va a ser a Misterio, al villano. Yo entiendo, perdón, que esto no lo resolví. Yo entiendo que esto empieza en juego. Yo entiendo que a lo mejor aquí, como tengo la duda, aunque esto es un permanente, y esto ya está en mesa cuando entran estos bichos, yo entiendo que no se vincula, ¿vale? Como tengo la duda, me lo voy a hacer que me empeore de... O sea, que se resuelva de la peor manera para mí, ¿vale? Porque si no, robaría carta ahora. Yo entiendo que no hay que ponerlo. Igual sí, ¿eh? No tengo claro eso. Creo que el destructor aéreo de primer turno tampoco tan mal. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Por 3 bajamos el destructor aéreo. Después de que juegues una carta de shield, la gota destructor aéreo inflige 2 de daño a un enemigo. Y tampoco jugamos mucho shield, pero bueno, veremos a ver, por cambiar un poco y ver cosas. Vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5. Damos turno. Esto se va a 5. En 8 ya pasa a la siguiente fase, que este es el primer escenario que tiene doble fase. Ahora, Misterio nos ataca, no nos vamos a defender, ataca de 1, de 2. Dale a Misterio una carta de aumento adicional para esta activación. Es una ilusión. Bueno, primero vamos a resolver esto, ¿vale? De 1, de 2, de 3. Quitamos el estado duro, no nos hace daño.
Ahora, respuesta obligada. Después de que resuelvas una carta de aumento durante la activación, coloca esa carta en la pila de descarte si es una ilusión. Esto es una ilusión, o sea que se pone aquí. Esto va para aquí. Y después de que muestres una carta... Ah, es de encuentro. Vale, es de encuentro. Vale, y ahora carta de encuentros y carta de encuentros por Venom. La primera nos dice que ilusión. Vale, después de que muestres una carta de encuentros, inflige un daño a veneno. Se lo vamos a colocar. Inflige tanto daño a un enemigo como el icono pregunta. Esto se muestra, entonces se pone, esto se vincula y le vamos a hacer un daño con la habilidad de Venom. Le hacemos daño igual al recuadro, vale, al número de iconos, ¿vale? Como hay uno, esto muere, robamos una carta. Yo entiendo que esto es así, ¿eh? Y ahora siguiente, otro, madre mía, pues vamos a hacer lo mismo. Esto se va a 3 de daño. Después de que muestres una carta de encuentros, inflige un daño a veneno. Inflige un daño a un enemigo. Vale, esto se vuelve a poner, respuesta obligada. Le hacemos un daño. Robamos una carta. Esto me siento un poco injusto, me parece que está excesivamente roto. Pero respuesta obligada, después de que entre un esbirro, se pone el rastreador. Es obligada, o sea que va antes. Después se hace la respuesta de Venom. Se le hace un daño. Se le hace un daño igual a los iconos. Yo creo que esto está pensado, además, que solo sea uno y Venom entre en este escenario. Yo entiendo que lo estamos haciendo bien. Y nos toca. Nos toca. Vale, vale. Vale, vamos a... esto, como hemos derrotado esbirros, ya va a la zona de victoria. Eso es cierto. Está fuera. Creo que voy a intervenir de 2. Se va a 3. Ahora, por 1 y 2, vamos a jugar descarga de telaraña. Hacemos 4 a un enemigo, que va a ser a misterio. Perdón, no me he hecho el daño con la aparición omnipresente antes, ¿no? Juraría que este daño... Ay, aquí... Maldita sea, ya la estamos liando. Vale, me tengo que quitar a este tío de encima, porque si no, no puedo atacar a Misterio. Vale, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Antes Misterio nos atacó, pero teníamos el estado duro, lo que sí, que nos teníamos que comer un daño de la aparición omnipresente. Y ahora vamos a pegar de 3, nos quitamos a este tío y después de que haya sido derrotado, coge la primera carta del mazo de encuentros y la añades a tu mazo y la barajas. Vale, por eso lo hacía con la habilidad de Venom, porque así le pegamos justo un daño, que es el aumento que tienen, los iconos que tienen, y no le hacemos el daño sobrante y por lo tanto no comíamos carta de encuentros en nuestro deck. Pero ahora ya nos lo tenemos que quitar de encima para hacer, para quitar sobre todo la guardia, ¿no? Bueno, no sé ahí si he podido cometer algún error, ¿eh? Pero bueno, los otros no llegaron a pelear, o sea, a hacernos daño. Hay que poner daño en Venom. Está a 4, ya. Vale, ahora sí, pagamos 2 para jugar descarga de telarañas. Las tenemos aquí, las dos que hemos pagado. Hacemos 4. Como hemos pagado con un recurso de energía, en este caso universal, vamos a hacer el rayo de veneno. Entonces son 6 y lo aturdimos. Aturdimos, le hacemos 6 daños. Vale. Vale, perdón, si soy un poco caótico, pero es que, bueno, esto de jugar por primera vez un escenario es complicated. Descartamos. Yo creo que ahora por 3 vamos a jugar a Mónica Chan. Vamos a jugar por... O vamos a hacerle el daño directamente.
Podemos ser agresivos, ¿eh? Por 2 vamos a jugar descarga de telaraña. Como hemos pagado otra vez con energía, le vamos a hacer 6. Se vaya a 12. Vamos a ir full agresivo. Se vaya a 12. El señor Misterio. Me da una pena tremenda taparos la ilustración porque es una auténtica pasada. Me gusta mucho. No se le vuelve a aturdir porque ya está aturdido. Y ahora vamos a jugar logística internacional. Agotamos una carta de Shield, que en este caso puede ser esta. Y miramos las 4 primeras cartas del mazo de jugador. Que en este caso creo que voy a mirar las de Misterio. No, porque no se va a activar. Entonces nos va a dar igual eso. Vamos a mirar 1, 2, 3, 4. Vale, solo era por saber si salía la de Misterio. Las miramos. Las miramos. No me interesa. Ghost Spider me parece que en este deck funciona muy mal. Pero muy, 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 muy mal. Me voy a poner estas 3 al fondo. Esta aquí. Y robamos otras 4. Y damos turno. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Damos turno. Esto se va a 4. Misterio nos quiere atacar, pero está aturdido. Carta de encuentros. Perfidia, peligro. Mientras estés resolviendo esta carta, los demás jugadores no podrán ayudarte. Cuando se muestre esta carta, elige entre sufrir 1 de daño o colocar una amenaza. Está bastante alto. Me voy a comer 1 de daño. Y ahora nos dice, añade reminiscencia al mazo de cualquier jugador y barájalo. Vale. Bueno, pues empezamos a sumar cartas de encuentro, ¿no? Lo cual es, bueno, empieza a ser ya peligrosillo. Cada vez tenemos menos deck y cada vez hay más cartas de encuentro en nuestro deck. Entonces, bueno, en algún momento empezaremos a comer cartas de encuentro. Y ahora hay que sacar otra por Venom. Sombra de... Dios, cómo tengo la muñeca, ¿eh? Tengo una muñeca de oro para sacar sombras del pasado, en serio. En serio, gente, de verdad, ¿eh? Muestra a tu esbirro archienemigo. Le vamos a colocar la muñeca. Y nos dice, cuando se muestre esta carta, si tienes adoptada identidad de alter ego, que no es el caso, dale al merodeador una carta de estado duro. Ahora mostramos el plan secundario, entra con 4. Cuando se muestre esta carta, si tienes adoptada tu identidad de alter ego, coloca una ficha de aceleración. Vale, ¿qué he cogido aquí? 4 amenaza. Vale, me gusta muchísimo el arte de esta campaña en general. Los archienemigos, los héroes, el escenario, está todo muy chulo. Bueno, pues ya tenéis Gambito sacando cartas de sombras del pasado, gente. Da igual cuando estés viendo esto. Siempre estaré sacando estas cartas. Tenemos el destructor aéreo. Igual eso es interesante. No recuerdo ahora muy bien cómo tenemos la mano. Y nos toca... Peter vendría muy bien. Pero no podemos jugarlo, ¿no? Ciencia, fuerza... A lo mejor sí. Voy a jugar por 2 de energía a Jefferson Davis. Después de que juegues una carta de Shield, agota el destructor, haz 2 de daño a un enemigo. Va a ser el merodeador. Vamos a pegar de 3 con Venom. Se va a 5. Hacemos 3 aquí. Merodeador cae derrotado. Robamos una carta. Robamos una carta. No puedo hacerlo. Está a 12. Está a 12. En 15 pierde. Y pasamos a la siguiente fase. Creo que es demasiado excesivo pasarlo ahora a la siguiente fase. Oh, qué pena no poder jugar a Peter.
Vamos a intervenir de 2. Se queda en 1. Vamos a darnos la vuelta. Vamos a hacer la respuesta de Miles. Nos buscamos una carta propia. Que puede ser el mecanismo de defensa. Barajamos. Cortamos. No he mirado, no miro. Y ahora agotamos a Jefferson Davis. Quitamos una amenaza. Me voy a quedar esta mano. Robamos una. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 6. Enderezamos. Ahora se ponen 2 de amenaza. Se va a 3. El villano quiere atacar, perdón, planificar, pero está confundido. Carta de encuentros y carta de encuentros por Venom. La primera, los miedos más profundos. Peligro. Mientras estás resolviendo esta carta, los demás jugadores no podrán ayudarte. Cuando se muestre esta carta, descarta tantas cartas de la parte superior de tu mazo como el número de cartas que tengas en la mano. 1, 2, 3. Esto va como carta de encuentros. Interrupción obligada. Cuando vayas a robar o descartar, quédatela como carta de encuentro. Roba una carta. Robamos 3. Y ahora son superior. Eran 6 realmente. Son 3, 4, 5, 6. Yo creo que ahora aunque tengamos una más, no son 7. Porque se activa antes. Si es que descarta de este modo al menos una carta de superhéroe, que sí que es el caso, coloca una amenaza sobre el plan principal. Si no se descarta, sufres un daño. Ok, pues son quedan otras 2. La primera, ups. La primera, mover ficha. Wow, ¿Quién decía que esto era sencillito? Sube la amenaza, que da gusto, Son 2. Es una ilusión. Son 2. Y una son 3. Se va a 7. Se va a 7. En 8 esto pasa. Respuesta obligada. Después de que resuelvas un aumento, coloca esa carta en tu pila de descarte si tiene el rasgo ilusión. Vale. Creo que no voy a hacer de momento lo de Venom. Y elige entre colocar una amenaza o sufrir uno de daño. Nos vamos a ir a 3. Y añadimos esto a nuestro deck. Vale. Si no, elige entre sufrir uno de daño o colocar una amenaza. Vamos a colocarnos uno de daño. Añade reminiscencia al mazo de cualquier jugador. Vale, barájalo. Wow, Wow, cómo sube la amenaza, gente. Cómo sube la maldita amenaza. Y eso que tenemos un deck de justicia. Cortamos. Y nos toca por 1. Vamos a quitar una amenaza del plan que menos amenaza tiene, que va a ser este. No tenemos nada en alter ego, juraría. No, nos vamos a dar la vuelta. 3 de daño creo que es asumible. Por 2 vamos a jugar un llegar columpiándose. Quitamos 4 amenaza de un plan. Vamos a quitar 4 aquí, se va a 3. Fuerza, energía. Fuerza, energía
y ciencia. Para jugar a Spider-Man. Creo que puede ser la mejor opción. Lo que pasa que aturdir y confundir a Misterio casi es mejor para que no nos siga metiendo cartas. No, vamos a... por uno. Juego lanzarredes. Entra con 3 contadores universales. Ahora por 1, 2 y 3 jugamos a Spidey, a Peter Parker. Vamos a atacar de 3 con Venom. Me quiero quitar ya esta doble carta de encuentros. Esto está a 12, pasa a 15. Derrotamos a Misterio. Y a ver ahora qué sucede, que no lo tengo muy claro, la verdad. Cuando se muestre esta carta, siguiendo el orden de jugadores, añade la primera carta del mazo de encuentros a la de jugador. Vale, 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 genial. Pensé que sería a lo mejor algún plan secundario. Entonces, bueno, pues tampoco, ni tan mal. Y cortamos 17 de vida, pero creo que nos surge más la amenaza. Venom por el daño derivado cae derrotado, no dice que lo saquemos del juego ni nada por el estilo, como podría ser con Odín en la campaña de los más buscados, no, de la sombra del titán loco. Intervenimos de 2, no, perdón, intervenimos de 2 con Miles, otros 2 con Peter. Derrotamos este plan secundario, daño derivado en Peter. Preparamos a Miles. Intervenimos de 2 aquí para un poco rebajar todo, dejarlo más o menos limpito para luego ya ponernos a darle a Misterio. Y yo creo que bastante bien, damos turno. Entonces esto se descarta. Robamos. Bueno, va a dar igual lo que robemos ahora, ¿no? Porque es solo el tamaño de nuestra mano. Nunca vamos a poder tener de más. Son 2. Otra aquí. 2, 3, 4, 5. Bueno, se va a venir un turno muy complicado. 1, 2, 3, 4, 5. Preparamos. Y damos turno. Esto se va a 2. Misterio nos ataca. Estamos a 3. No me voy a defender. Ataca de 2. De 3. Si este ataque derrota a un aliado o sufres daño indirecto como el coste impreso de este aliado, no es el caso. Entonces solo nos hace 3 de daño, pero es una ilusión. Respuesta obligada. Después de que resuelvas una carta de aumento durante la activación de Misterio, coloca esa carta en la parte inferior. Ah, en la parte inferior de tu mazo. Pero antes lo hicimos bien. Coloca esa carta en tu pila de descartes. Vale, y esto es en la parte inferior de tu mazo. ¿Esto es una ilusión? ¿Va para aquí abajo? ¡Ostras! ¡Ostras! Y nos hace 3 de daño. 3 de daño. Y carta de encuentros. La primera. Vamos a colocar una amenaza. Buah, esto se desmadra, ¿eh? Cuando se muestre esta carta, elige entre sufrir 1 de daño o colocar una amenaza. Añade reminiscencia al mazo de cualquier jugador. Barájalo. Son más naranjas que azules ya. Buah. Bueno, estoy barajando sin mirar, ¿vale? Cuando sea así. Se da un poco igual. Vamos a robar luego como 15 cartas de encuentro. No sé. Cortamos. Siguiente. Con la guardia baja, cuando se muestre esta carta, descarto una mejora o un apoyo que controles. Voy a descartar el lanzarredes. Carta de encuentros. En las nubes. ¡Wow! Victoria 1. Bueno, eso está bien. Cada superhéroe recibe más 2 al tamaño de su mano. Esto empieza con 6 de amenaza. Uf. Yo no sé quién ha dicho que Misterio era súper fácil, pero no lo veo, ¿eh? No lo veo.
Vamos a intervenir aquí de 2. Se va a 4. Por 1 vamos a jugar doble vida. Como no cambia de identidad. Si has pagado el coste usando un recurso de fuerza, que es el caso, prepara tu superhéroe. Nos vamos a curar de... Bueno, antes de eso, ahora buscamos una carta con Miles. Va a ser poder interior. La barajamos. Buah, mima lo que se viene aquí. Es complicado barajar tan poquitas cartas sin ver, la verdad. No estoy viendo muy bien qué estoy haciendo. Cortamos. Nos curamos. En vez de 6 nos quedamos a 2 daños. Nos damos la vuelta. Intervenimos de 2 con Peter. Se queda a 2. Daño en Peter. Esto tiene esto vinculado. Plan secundario. Enderezamos a Miles por la habilidad de Peter. Intervenimos de 2. Esto cae derrotado. Va a la zona de victoria. Robamos una carta. Perdón. Es carta de encuentro. Entonces robamos una carta. Es carta de encuentro. Entonces robamos una carta. ¡Wow! Madre mía. Madre mía. Aquí no hay nadie confundido. Ni nada. Por 3 podríamos jugar a Ghost Spider. Creo que nos interesa ir al ataque, gente. Por 2 me voy a reservar a Gang Lee, creo. Ah, estando en alter ego podríamos haber utilizado a Jefferson. Por 3 vamos a jugar a Spider. Como es Shield, respuesta después de que juegues una carta Shield, haz 2 de daño a un enemigo. Agotando esto, le hacemos 2. Tenemos aquí full arácnidos en mesa. Vamos a hacer otros 2. Se va a 4. Doble daño derivado. Y vamos a dar turno. Robamos 1, 2, carta 3, carta 4. Buah, pero esto es una locura. Pero esto es una auténtica locura. ¿Qué estoy jugando mal, gente? Si todo el mundo comentaba que Misterio era el escenario más sencillo de la campaña, con mucho, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, no sé en qué momento es sencillo revelar 5 cartas de encuentro. No entiendo nada, ¿eh? Igual lo estoy haciendo mal, ya me comentaréis. Igual me lo estoy poniendo demasiado complicado. Son 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo menos tenemos daño y a ver si sobrevivimos. Damos turno, enderezamos. Una amenaza. El villano nos ataca. Me voy a defender con Spider-Woman. Ataca de 2. De 3. Spidey cae derrotada. No es ilusión. O sea que no nos la comemos. Y ahora carta de encuentros. Esto es para sacar una foto. La primera, reminiscencia. Reminiscencia. Vamos a poner 5, porque en todo caso, si sale un mover ficha, avanzamos en el plan. O sea, ponemos una amenaza y esto se baraja. Pero no perdemos. Pero si nos empezamos a comer daño y aún quedan 4 cartas de encuentro, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Cortamos. La siguiente. Vincula esta carta a tu superhéroe. No puedes preparar aliados
ni tampoco apoyos que controles. Vale. Acción de alter ego. Bueno, manía persecutoria se llama. Descarta. La acción de alter ego es descarta a un aliado o un apoyo. ¿Qué controles descarta esta carta? Vale. Plan secundario. Secuaces. Vale. Bueno, por lo menos. Wow, oleada. Wow. Oleada. Esto se vincula. Secuaces atracadores. Respuesta obligada. Después de que se quite cualquier cantidad de amenaza de este plan, coloca esa misma cantidad de amenaza en el plan principal. ¿What? Pero en serio, no sé, que a la gente le esté pareciendo sencillo este escenario. Wow. Siguiente carta. Vincula esta carta a misterio. Cuando se va a infligir cualquier cantidad de daño misterio, descarta las 4 primeras cartas de la parte superior de tu mazo, descarta esta carta. Espejismo magistral. Otro plan secundario. Cuando se muestre esta carta, coloca una amenaza adicional sobre esta carta por cada carta que tengas en la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Se va a 6. Con un aumento en cartas de encuentros. Debilidad interior. Misterio es un maestro del terror capaz de identificar las fobias de sus víctimas, estudiando hasta el menor de sus respingos. A mí que alguien me explique dónde veis que este escenario es sencillo, gente. Secretos guardados. Obligación de Miles. Tenemos el daño para hacerle. Serían por 2. Haríamos 4. 5, 6. Lo aturdimos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hacemos el daño justo. Y nos vamos a quedar ahí, ¿eh? Es que no veo maneras, ¿no? de solucionar esto. Si no se va a complicar excesivamente. Vamos a hacer muy pocos puntos. Pero es lo que hay. Es lo que hay. No entiendo muy bien. A ver si conté bien. Serían 6. Pagando 2. 7, 8, 9, 10. 11, 12. 13, 14. 18. Uf, pero hay que quitar esto. No se le haría. No se le haría. Bueno, voy a descartar a Jefferson Davis, yo creo. Para no agotar a Miles. Esto va al descarte. Dice que descartes a Ganley y Jefferson. Si no se descarta ninguno, gana oleada. Pero descartando uno, yo entiendo que no gana oleada. Buf. Vamos a intervenir entonces. De 2 con Miles aquí. Se quedan una. No, pero esto va al plan principal. Párate. Pero ¿qué tipo de escenario es este? ¿Qué tipo de escenario es este? Vamos a intervenir con Miles aquí. Se va a 4. Intervenimos. Cae derrotado. Enderezamos a Miles. Intervenimos. Lo derrotamos. Vale, antes de eso tenemos que jugar el poder interior. Al hacer el atributo básico descartamos esto. Hacemos el rayo de veneno. ¿Con qué lo he pagado? Con la logística. Vale. Entonces hacemos 2 de daño. En vez de eso, cuando vas a infligir cualquier cantidad de daño misterio, en vez de eso, descarta las 4 primeras.
1, 2, 3, 4. Descarta esta carta. Pero sí que se le aturde. Uf, muchas cosas, ¿eh? Y ahora, por... Creo que por 0. Es que voy a sacrificar descarga de telaraña, pero es lo más útil, yo creo. Por 0, agota hasta 3 cartas. Vamos a agotar una shield. Para quitar 2 de amenaza de un plan, que puede ser este. Por una, jugamos acrobacia arácnida, le hacemos 2 daños a un enemigo. Si está aturdido, le hacemos 3 más, son 5. Si está confundido, 3 más, pero no está confundido. Ok. Ok. Está ya a 9. Probamos 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Esto no se puede enderezar por el accesorio de manera persecutoria, que no deja preparar ni aliados ni apoyos. Ah, individuo. Esto no es un individuo. Vale, entonces el destructor sí que se prepara. Esto se va a 4. Misterio no nos puede atacar porque está aturdido. Carta de encuentros, que va a ser perfidia, oleada. ¿Pero qué pasa con las oleadas en este juego? O sea, en esta campaña hay como muchas, ¿no? Con Venom también había un montón. Cuando se muestra esta carta, descarta tu mano. Roba cartas hasta restablecer el tamaño de tu mano. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y la oleada. Accesorio. No hay traición sin castigo. Victoria -1. ¿Qué me estás contando? Es la primera vez que veo esta carta. Vincula esta carta a Venom, Eddie Brock. Si no es posible, esta carta gana oleada. ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena! Me hubiese gustado saber cómo funciona esto. Cuando un villano ataque, atacará a Veneno. Si Veneno es derrotado por este ataque, añade esta carta y la carta de Veneno a la zona de victoria. Agota a Veneno, gasta 2 recursos del mismo tipo, descarta esta carta. ¡Guau! Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Es como que la traición, claro, sienten los villanos que Venom los está traicionando y entonces le castigan y te castigan a ti también. Oh, muy guapa, ¿eh? Muy guapa. Qué pena que no se activara. Victoria -1 además. Muy chula, sí señor. Mi aplauso para el diseñador. Y oleada. Cuando se muestra esta carta, el merodeador ataca al jugador que tenga menos vida restante. Si el ataque derrota a un personaje o no se produce ningún ataque de este modo, gana oleada. ¿Vale? Y tenemos un esbirro. Esbirro. Ah, pero está esto aquí. Vale, no se cumple. No hemos restablecido nuestra mano. Somos tontos. 1, 2, 3, 4. Carta. Carta. 5. Porque esto era por esto, ¿no? Robas cartas hasta restablecer tu mano. Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Pues nada, cartas de encuentros aquí, como locos. Vale. Mostramos accesorio. No, no, Dios mío, no, no, no. No come daño este tío, ¿eh? Y peligro. Esto está a 4, más 3 son 7, más 1. No, me voy a comer el daño. Me voy a 3. Y esto se baraja, ¿no? Cuando se muestra esta carta, le añades al mazo al jugador. Jova. Jova. De verdad, no entiendo que digan que Misterio es tan sencillo, ¿eh? Os lo prometo. Ah, estamos jugando con el Precon y no sé si a lo mejor Miles pues le es más difícil que a Gwen, pero me parece súper completo. Muy divertido, muy original. Hasta ahora el mejor escenario y muy completo. No entiendo que digan que es tan sencillo. Hay algo que a lo mejor estoy haciendo mal, ¿eh? No lo sé. Vale, vale, vamos a ver. Eso no tiene guardia. Esto está 5 a 9. Vamos a pegar
Entonces, cuando vayas a infligir cualquier cantidad de daño a Misterio, en vez de eso descartas 4, 1, 2, 3, carta de encuentros. Interrupción obligada. Cuando vayas a robar o descartar una carta de encuentro de tu mazo, quédatela como carta de encuentro boca abajo. Roba una carta. Robamos. 1, 2, 3, 4. Descarta esta carta. Yo entiendo que sí, que esa la robo, que da ese beneficio. Vale. Vale, pues ahora descarga de telarañas y llegar columpiándose, ¿no? Creo que es lo más útil. O a lo mejor hacemos todo el daño, gente. Ahora haríamos 6, 4, 5, 6. Está a 9. Ah, quiero quitarme esto. Quiero quitarme eso, es un punto más de victoria. Sería 6, 9 y 2 de Miles. Vale, creo que podemos hacerlo. Pero no vamos a poder cumplir los secuaces. Robaríamos carta, eso sí. Vale. Sin pensarlo mucho, por uno de fuerza vamos a jugar doble vida. Cambiamos de identidad y nos preparamos. Ahora podemos coger una carta de aquí. Que puede ser... Acrobacia arácnida. Que puede ser el poder interior. Barajamos. Vale, por favor, que no nos quede arriba. Bueno, nos daría igual, porque robamos la carta igual, creo. No estoy mirando, cortamos. Vale. Ahora, nos podemos dar la vuelta. No, antes de darnos la vuelta, dejadme ver una cosa. Creo que no podemos, ¿eh? Creo que no podemos. Pegaríamos de 2, 11. Creo que no podemos. Le daremos un turno más a este escenario. Le daremos un turno más. Vamos a intentarlo, gente. Me voy a dar la vuelta. Pero es muy risky, ¿eh? Es muy risky porque dependiendo de lo que nos toque aquí, este bicho puede pegar de muchísimo. Y nos vamos al pozo. Otra opción sería aturdirlo a él. Al doble malvado. ¿Cuántos recursos dobles hay aquí? 1, 2, 3. Estamos sin recursos dobles. ¡Ah, qué rabia! ¡Qué rabia! Voy a solucionarlo aquí, la partida, gente. Llevamos 49 minutos, aprox. La vamos a solucionar aquí. Me da pena, nos vamos a quedar sin este punto de victoria. Por 2. Vamos a jugar la descarga de telarañas. Esto se me ha movido. Creo que era el Gangly el que tenía en la mano. Era el Gangly, ¿no? No puede ser la doble vida porque la doble vida la he jugado. O sea que por 2 jugamos descarga de telarañas. Son 4 de daño a un enemigo. Se va a 13. Ahora, si has pagado con energía, que es el caso, resuelves el rayo de veneno. Son 2 más, se va a 15.
lo aturdimos. Y pegamos de 2, se va a 17 y ganamos la partida. Pero con muy pocos puntos, ¿eh? Yo no estoy nada de acuerdo con que este escenario sea sencillo. Yo os lo digo ahora. No estoy nada de acuerdo. No sé, a lo mejor hay algo que se me ha dado mal o que no he entendido bien de la mecánica, pero me parece un escenario bastante exigente. No sé ahora cuántas cartas teníamos aquí. Una solo. Bastante exigente. Hasta el punto de que nos obliga a prácticamente no hacer puntos. Vamos a revisarlo. No sé, a lo mejor es con Miles que no ha salido bien la cosa. Puntos de victoria hay 2. No hay esbirros, sí que hay. No hay plan secundario, sí que hay. No hay amenaza, sí que hay. Hay menos de una ficha de aceleración, ¿vale? 3 puntos. Ningún superhéroe ha sido derrotado, hacemos 4. Vale, pues 4 puntos con Miles. Bueno, ni tan mal, pensé que serían aún menos. 4 puntos con Miles, hemos derrotado a Misterio. Ya sabéis lo que se nos viene ahora de cuarto escenario, pero antes os traeré la partida de Misterio contra Gwen Stacy, contra Ghost Spider. Y nada, espero que os haya gustado la partida, espero que estéis disfrutando como yo de esta campaña de motivos siniestros y nos vemos en próximos vídeos. Chao.